El ejercicio que vamos a realizar a continuación utiliza un modelo para estimar la producción de materia seca total para un pastizal natural, realizado por Reddy y Timberlake. Básicamente lo que arroja como un resultado final es la materia seca total en kilogramos de materia seca por hectárea, y tiene en cuenta que para poder realizarlo deberíamos tener una pendiente del terreno despreciable, o sea, muy baja, y a la vez estar considerando un terreno que tiene solamente pastura natural, es decir, no tiene cobertura de árboles y arbustos. Este manejo sustentable, ¿no es cierto?, de la producción, que ya vamos a ver a qué se referencia con eso, y utiliza la siguiente información: la precipitación media anual, ¿no es cierto?, en milímetros, y su desviación estándar, la evapotranspiración potencial estimada a partir de la metodología de Penman, anuales, que son milímetros, y también utiliza la capacidad de retención del suelo de esa localidad al metro de profundidad, expresada en milímetros. No considera, en este caso, si bien el modelo puede incorporar a la fertilización como parte para la estimación, nosotros no vamos a utilizar el criterio de fertilización. Vamos a ver a continuación a qué nos referimos con manejo sustentable. Si asumimos que la precipitación anual se distribuye de manera normal, ¿no es cierto?, y por lo tanto en el centro de esa distribución vamos a tener el valor de la precipitación media anual, y además pensamos de que hay una correlación directa entre la precipitación y la producción de materia seca, entonces podríamos decir de alguna manera que para esta precipitación media anual yo podría producir una determinada cantidad de materia seca total anual en un pastizal natural, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el problema de esto? Para esta estimación, asumiendo que esta es la verdadera precipitación media anual, vamos a tener que el 50% de los años la materia seca total, ¿no es cierto?, va a ser superior a la estimada. Y luego el 50% de los años también, o sea, para este lado de la curva, va a ser inferior a la estimada. De esa manera no nos da muchas certezas en cuanto a la producción de materia seca total anual, y va a depender mucho de lo que pase cada año. Entonces, el manejo sustentable refiere a una cuestión más conservativa, ¿no es cierto?, en pensar de que en realidad la precipitación es menor a la precipitación media anual. Yo asumo una precipitación menor bajo el criterio de que esta precipitación va a ser superada en 3 de cada 4 años, es decir, un 75% de los años, o dicho de otra manera, esta precipitación va a ser inferior en 1 de cada 4 años. Por ello, lo que voy a obtener de esta manera es una producción de materia seca que va a ser, digamos, anual, ese pastizal natural, que va a ser superada en el 75% de los años, ¿no es cierto? Es decir, yo voy a estar estimando la materia seca y que va a ser superada el 75% de los años. Entonces, yo voy a ajustar mis cargas animales, ¿no es cierto?, el forraje disponible a esa precipitación, y por ende, el 75% de los años me va a estar sobrando materia seca. Por otro lado, va a suceder que el 25% de los años voy a tener a disposición menos cantidad de materia seca total. Entonces, de esta manera yo voy a tener un exceso por un lado y una deficiencia por el otro. En el caso de los excesos me va a permitir de alguna manera almacenar ese forraje para suplir las necesidades que pudiera tener en ese periodo donde hay más carencia de forraje. Básicamente ese es el concepto o ese es el criterio que asume esta cuestión. Fíjense, bueno, esto me quedó ahí, no importa. Lo primero que hay que hacer entonces es calcular esa precipitación que es superada en 3 de cada 4 años, que la vamos a llamar precipitación con probabilidad superior al 25%. Luego vamos a calcular la efectividad de la precipitación, ¿no es cierto? ¿Cómo? Como dato, teniendo esa PP, que esta PP es esta PP,
la precipitación que es superada en 3 de cada 4 años, y con la información de la evapotranspiración potencial anual. Fíjense que esta es la fórmula y lo que voy a obtener acá es una efectividad de la precipitación, que es este Pp', y que hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, en una cuestión. Yo también voy a calcular una precipitación efectiva máxima posible a través de esta fórmula que incluye la capacidad de retención, y acá aparece este criterio que me había quedado de antes. Si la efectividad de la precipitación, o sea, esta que calculé acá, es mayor que la efectividad de la precipitación máxima, entonces vamos a utilizar para el cálculo de la evapotranspiración real la efectividad de la precipitación máxima menos RO, que es el escurrimiento. ¿Bien? En caso en que la efectividad de la precipitación fuera menor que la efectividad de la precipitación máxima, entonces usamos directamente el valor que obtenemos con esta fórmula y el resultado es la efectividad de la precipitación menos el escurrimiento. Por supuesto, ahora podemos calcular mediante fórmula, de acuerdo a cuál haya sido la condición que sucedió, y para calcular el escurrimiento me baso en esta fórmula. Fíjense que la fórmula incorpora la capacidad de retención del suelo y la efectividad de la precipitación que haya obtenido, según estas condiciones, la que corresponda. Entonces, una vez que yo ya tengo la ETR, ¿no es cierto?, la evapotranspiración real, ya puedo calcular la materia seca total anual por hectárea usando ese valor de ETR. Y para eso tengo criterios. Si el resultado de ETR arroja un valor inferior a 29, utiliza, digamos, la materia seca total va a ser 0. Si está en este rango, entre 29 y 263, entonces utiliza la fórmula que está a continuación, es decir, son fórmulas condicionales, y generalmente lo que sucede es que la ETR es superior a los 263 y utiliza la fórmula esa que sigue allí. Vamos a realizar el ejercicio de este modelo para dos localidades contrastantes, Santiago del Estero y Tandil. Ustedes lo harán para la localidad que tocó para el práctico de esta semana, donde, bueno, tengo esta información: precipitación anual, desviación estándar de precipitación anual, la precipitación potencial según Penman, estimada, y la capacidad de retención de este suelo. Bien, el primer paso, como les había dicho, es calcular esta precipitación que es superada en 3 de cada 4 años. Para esta localidad, si nos fijamos en la curvita, que vamos a tener que la media es de 176,6, y nosotros lo que tenemos que calcular es esta X, esta precipitación que es superada de 3 de cada 4 años. Para eso utilizo desviación reducida, y bueno, lo que nos va a dar una desviación reducida de menos 0,67. Básicamente es buscar en la tabla ese valor lo más cercano, ¿no es cierto?, en el cuerpo de la tabla, al 25%, que en este caso da 0,2514 por 100, 25,14% es lo más cercano que tenemos, y me fijo al Z que se corresponde, 0,67. Como está a la izquierda de la media, es menos 0,67, y por lo tanto, en la fórmula esta que está acá, fíjense, ya le ponemos el signo menos de antemano. Sacamos esta precipitación, el cálculo va a ser igual a la anual por, menos, abro paréntesis, el valor de Z, 0,67, multiplicado por la desviación estándar de la precipitación anual. Me da 509. Es lógico pensar, siempre les va a dar este valor menor que la media. Calculamos ahora el segundo paso, que es la efectividad de la precipitación. Entonces tenemos el valor de precipitación, ¿no es cierto?, que es este que da acá, que tengo que usar. Lo multiplicamos por 1800 y lo dividimos por la ETP anual. Me da 884. Ahora debemos ver, fíjense una cosa, nosotros decíamos, ojo, cuidado, ¿cierto? Yo no puedo tener más efectividad de la precipitación que la máxima. Entonces aparecen estas condiciones. Si la efectividad de la precipitación es mayor que la máxima posible, entonces yo voy a utilizar como efectividad de precipitación el valor máximo. Caso contrario, si la efectividad de precipitación calculada acá es menor que la máxima posible, entonces vamos a utilizar el valor de esta forma. ¿Bien? Entonces, vamos a calcular primero entonces la efectividad de la precipitación máxima, copiamos la formulita,
ponemos igual, pegamos la fórmula. Fíjense que en esta fórmula solamente tengo capacidad de retención, que es 100 en este caso, y vamos a ver. Si lo máximo de efectividad de precipitación que podría tener es 933. Como yo tengo 884, está bien. Este es el valor que tengo que usar, 884, dada estas condiciones. Ahora puedo calcular, en función de esto, la escorrentía, el ROH. Vamos a copiar la fórmula, que está acá. Bien. Vamos a pegar la forma igual, pegamos, y reemplazamos por los valores que corresponden. La capacidad de retención, en este caso, es 100, y me estaría faltando la efectividad de la precipitación, que en este caso, según la condición, estaremos diciendo que es esta de acá. Bien. Fíjese que me da una escorrentía de 265 milímetros. Ahora bien, ya podemos calcular la ETR, la evapotranspiración real. ¿Qué vamos a hacer acá? Básicamente es utilizar el valor de efectividad de la precipitación que calculamos anteriormente, según la condición, que es este, y le vamos a restar el valor de escorrentía. Entonces, la evapotranspiración real anual va a ser 619 milímetros. Una vez que tenemos este valor de ETR, ya podemos calcular directamente la disponibilidad de materia seca total en kilogramos de materia seca por hectárea por año, y utilizamos estas fórmulas condicionales. Fíjense, en general hay tres condiciones posibles. Nosotros lo que vamos a ver es que en general se respeta esta última condición. Nosotros nos da 619 milímetros de ETR. Estamos en la condición de que la ETR es mayor o igual a 263, por lo tanto la fórmula que vamos a utilizar es esta de acá. Igual 777 más 6,26, ¿bien? Multiplicado, abro paréntesis, el valor de ETR calculado, le vamos a restar el 263. Entonces, fíjense que nos da que por año producimos en este pastizal y en esta localidad de Santiago del Estero 3.008 kilogramos de materia seca por hectárea por año. ¿Bien? ¿Por qué es importante conocer o calcular esto? Bueno, es lo que vimos inicialmente en el video, en la primera parte. Y lo último que nos estaría quedando, bueno, estamos asumiendo un sistema ganadero que demanda 1 millón de kilogramos de materia seca por año, ¿bien? En total. Y yo lo que debería calcular, de acuerdo a la productividad que estoy obteniendo, ¿cuántas hectáreas necesitaría para cubrir la demanda forrajera de este sistema ganadero? Bueno, esto es bastante sencillo porque yo, si necesito igual 1 millón, y a eso lo divido por la oferta que tiene este ambiente, voy a obtener el número de hectáreas que necesito. En este caso son 332,4 hectáreas. Bueno, vamos a hacer en contraposición lo que pasa en Tandil. Lo vamos a intentar. Bueno, esto ya lo tengo resuelto. Fíjense, acá básicamente hice esto. Apliqué las mismas fórmulas. Bien. Si quieren, ustedes pueden probar con estos datos y ver si les sale. Luego, bueno, ahí tengo cuánto es la precipitación que es superada en 3 de cada 4 años. Luego, con el cálculo de la efectividad de la precipitación, fíjense que me da 2073, un valor muy alto, muy alto. Pero bueno, tenemos estas condiciones. Fíjense, debería calcular la efectividad de la precipitación máxima. Entonces, acá copiamos ponemos igual, bien, pegamos, colocamos el valor de capacidad de retención de este suelo, que en este caso es de 200 milímetros. Y fíjense, lo máximo que yo podría tener de efectividad de la precipitación es 1231. Por lo tanto, ahora yo el valor que voy a utilizar de efectividad de la precipitación va a ser este. Porque esto es lo máximo posible que yo podría tener. Yo me pasé con esto. Por lo tanto, uso este. Entonces, para el cálculo de escorrentía, voy a copiar la fórmula de vuelta. Vamos a poner igual. Vamos a pegar. Bien, vamos a reemplazar capacidad de retención, en este caso como es 200, selecciono este de acá. Y la efectividad de la precipitación, como me pasé con esta, voy a utilizar la máxima. ¿Bien? Y me da 411, ¿no es cierto?, milímetros de agua de escorrentía.
¿Qué hago ahora? Bueno, tengo que calcular la ETR. Acá ya tengo la formulita hecha. ¿Que resulta de qué? De la efectividad de la precipitación, que es 1231, le resto los 411 milímetros de escorrentía. Eso me da 821 milímetros de ETR. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, tengo que calcular los kilogramos de materia seca por hectárea y al año. Y bueno, igual que anteriormente, vamos a tener que usar la fórmula 777, a eso más 6,26 por el valor de ETR estimado, menos 263. Y fíjense que en este caso la cantidad de materia seca producida por hectárea y año son 4.268. ¿Bien? Y bueno, entonces lo único que estaría restando en este caso es calcular cuántas hectáreas necesito para cubrir la demanda de 1.000.000 de kilogramos de materia seca año, lo mismo que el de recién. ¿Qué hacemos? Igual, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido este valor, me va a dar que, para el caso este de Tandil, yo requiero 234,3 hectáreas para poder cubrir esa demanda, ¿no es cierto?, de forraje de este sistema ganadero, siendo que la oferta de forraje es esta. Lo último que resta mencionar es que también podrían realizar la ejercitación, aunque con menos precisión, a través de las tablas que aparecen en la última hojita de la ejercitación de esta semana. Fíjense que tienen distintas tablas que tienen distintos valores de capacidad de retención: 50, 100, 150 y 200. Por supuesto, para la localidad, por ejemplo, de Santiago del Estero utilizarían la tabla que tiene la capacidad de retención 100, y para la de Tandil sería la de 200. Y básicamente lo que hay que hacer es, el cuerpo de la tabla son las evapotranspiraciones reales, la ETR, y entran por la evapotranspiración potencial de Penman, con el valor este, entran por columna, y hasta el valor de precipitación superada en 3 de cada 4 años, el que calcularon en el primer paso, ¿se acuerdan? Entonces, el valor de la intersección entre uno y otro les va a dar el valor de ETR, a partir del cual ya después calculan materia seca. Este es bastante más rápido y directo, pero la única problemática que tiene es que no es tan preciso como el cálculo con todas las fórmulas que vimos anteriormente.